Gracias. Primero le quiero dar las gracias a Alfonso Gómez, que me ha invitado a participar con ustedes en esta exposición, y a Begoña Varas, que ha hecho posible todo esto a través de su dedicación a que las cosas caminen. Les voy a hablar desde mi práctica y desde mi práctica clínica también. Les debe llamar la atención a ustedes que un psiquiatra venga a hablar de innovación, pero me imagino que quieren tener una perspectiva desde mi disciplina. También tengo una cierta experiencia en el tema de empresas. Soy director de 2 empresas pequeñas de educación. Una es Compumat, que es una empresa que se dedica a la enseñanza de matemáticas a través de un software, y otra es CESI, que es un centro de educación en temas de inteligencia emocional y el impulso agresivo, sexual, adictivo en los colegios. Y eso me da también una cierta familiaridad con el tema de innovación. Voy a ser breve y tratar de dejarles a ustedes 3 ideas centrales que creo que son las importantes. La innovación está inserta en la mentalidad del empresariado, pero hay una diferencia entre la mentalidad del innovador y la del empresariado. Todos tenemos una identidad dependiendo del oficio. Cuando a mí me llega a la consulta un militar, tiene una identidad muy distinta a la de un sacerdote, muy distinta a la de un dentista que presta servicio, y muy distinta a la de un empresario. La identidad esencial del empresario, yo diría que tiene 3 rasgos muy interesantes. Una es que es ambicioso. No hay empresario sin ambición, y la ambición es un elemento muy importante en la vida humana, e incluso la ambición desde un punto de vista bien primitivo, ambición de recursos, ambición de lucro, ambición de cosas que quiero para mí y para pasarlo bien. Y por lo tanto, si tuviéramos que sacar esas motivaciones que tienen un carácter primitivo, los seres humanos nos quedaríamos sin hacer nada. Pero también el empresario tiene otro rasgo importante, que es muy pragmático. O sea, el empresario tiene una mirada de la realidad donde le gustan las cosas que se vean, se toquen, sigan una cierta causalidad lógica, no se compliquen mucho, no mucho subjetivismo, y que podamos cuantificarla. De hecho, a los empresarios les cuesta mucho llegar a mi consulta. Cuando llegan es mandado por la señora, mira, o vaya a verte o te vaya de la casa. Y cuando llegan además quieren cuantificar rápidamente, oiga, Doc, ¿esto cómo va? ¿Cuántas sesiones cree usted que vamos a tener aquí? Y vamos avanzando, no vamos avanzando. Usted no me habla mucho, ¿ah? O sea, están metidos en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo de lo subjetivo, con el mundo de las variables que no se pueden cuantificar y que no se pueden medir y que siguen una lógica distinta. Pero son muy pragmáticos. Y por otro lado, el tercer rasgo es que los empresarios son muy realistas. Y son muy realistas porque el empresario arriesga su identidad en su trabajo. O sea, arriesga su capital. Y un empresario sin capital es un don nadie. Yo arriesgo la prestación de mi servicio. Y bueno, si me va mal, tengo nuevos pacientes. Y si por último tengo un cierto desprestigio, voy teniendo siempre alguna manera de vivir. Pero cuando pierdo el capital, pierdo mi identidad como tal. Y como además el número de innovaciones y de emprendimientos que salen adelante es bajo, no es más de un 10 a 15% las que tienen realmente éxito, obviamente que con ese nivel de incertidumbre el empresario es tremendamente realista. Pero tenemos una contraparte en esto. El problema es que estas 3 cualidades, ser ambicioso, pragmático y realista, que forman parte de su identidad, tienen una contraparte que puede ser peligrosa. El ambicioso se puede transformar en alguien codicioso que lo lleva fácilmente a transgresiones en los temas éticos y de moral, y hemos estado viendo, ¿no es cierto?, una mentalidad empresarial en nuestro país y en todo el mundo, que de repente nos preguntamos por qué no podría ser distinta. O sea, hay una motivación ahí que la verdad es que hacia el empresario del siglo XXI va a tener que irse desplazando hacia más que una codicia, hacia un entusiasmo por los proyectos en sí mismo. Tremendo desafío. El pragmatismo puede también llegar al cinismo, o sea, un elemento donde lo único que me importa son los cálculos respecto de las cosas que hago, sin sentido trascendente, sin sentido más allá, y se puede transformar eso también en una mirada a corto plazo y en un mundo del nivel de complejidad de las variables subjetivas, que son las que según Turén inauguraron la modernidad, la posmodernidad. La verdad es que no entiende la realidad de ese empresario. Antes no, hace 50 años un empresario quería comprarse un terreno para construir casas, ¿no es cierto? Y las personas que estaban ahí, si tenía alguna dificultad, era cosa de ponerles plata. Hoy
Hoy día no, hay otras variables. Queremos construir una hidroeléctrica y en realidad son muchas otras variables que tienen que ver con las dinámicas de grupo, con las dinámicas subjetivas, que nos están entorpeciendo y por lo tanto un empresario que tiene una mirada exclusivamente pragmática es un empresario de corta mirada. Y tercero, el realismo a veces puede caer en una mirada pesimista depresiva. O sea, el hiperrealismo puede llevar a perderse oportunidades y a tener una actitud más bien melancólica del pasado, cuando nosotros teníamos el poder, cuando las cosas se hacían como queríamos. Y la verdad es que en una mirada de empresario del siglo XXI, eso tampoco es correcto, tampoco es conveniente. ¿Qué tiene que ver esto con el innovador? Yo creo que el innovador tiene una mentalidad que podría ser una savia que fecunde, que enriquezca esta mentalidad empresarial y la transforme en una mentalidad de la ambición al servicio de los proyectos, del pragmatismo al servicio de hacer las cosas bien en concreto y de un realismo que aterrice a la realidad y saquemos los proyectos adelante. Esto que les estoy diciendo también se lo podría decir yo al mundo del Estado, pero vamos a centrarnos en esto mejor, a pesar de que pueden darnos muchas ganas de hacer las comparaciones. Pero la verdad es que este traspaso hacia una mentalidad del siglo XXI, creo que por la mentalidad del innovador puede ser muy procedente. ¿A qué me refiero? El innovador tiene algunas características propias que lo diferencian del empresario, o que más bien le pueden aportar. El innovador, para innovar, tiene que enamorarse de su proyecto. La manera de realmente crear tiene que ver con una disposición afectiva en que uno se cautiva por lo que va a hacer. No es fácil innovar si es que uno solamente está preocupado de los recursos que va a ganar. En general, el gran innovador es alguien que se enamora. Esto es como casarse enamorado o no enamorarse. O sea, la verdad es que para que haya una buena relación de pareja se requiere enamorarse, que es un estado un poquito de locura, donde uno idealiza al otro, niega todos los defectos, ¿no es cierto? Y después de un tiempo se va a dar cuenta con el pastel que se encontró. Pero la verdad es que es inevitable este periodo, esta capacidad. Ustedes saben que es una capacidad. Hay personas que no se pueden enamorar, son pocos. Los trastornos de personalidad narcisista, por ejemplo, no pueden enamorarse, es terrible. O sea, es una condición hereditaria que tenemos los seres humanos para mantenernos durante bastante tiempo juntos y poder criar a los hijos, porque si no se habrían muerto. Pero no dura más de 4 años. En serio. No dura más de 4 años y después bajan las idealizaciones y uno se encuentra con la realidad, que es un segundo paso que tiene que hacer el innovador. Al innovador no le basta con enamorarse de su proyecto, también tiene que aterrizarlo, porque si no pasan a ser ideas sueltas y eso está lleno el mundo de ideas sueltas, ideas interesantes y de cosas. No, la innovación tiene que ir con un proyecto de aterrizaje a la realidad, de alguna manera con un plan de negocios, con algo, y eso duele mucho. Como duele darse cuenta, ¿no es cierto?, después de las idealizaciones en el enamoramiento, de que no era como yo pensé. Y tú no te portas como mami, y tú tampoco te portas como papi. Y claro, porque muchas idealizaciones tienen que ver con ese pasado. El hecho es que ese aterrizaje inevitable también lo tiene que hacer el innovador. Y eso requiere una gran capacidad de hacer pérdida, que es una característica. El buen innovador es flexible en ese sentido. Está dispuesto a darse cuenta que esto no camina, hago la pérdida. Aunque duela, pero hace la pérdida. El que no tiene esta capacidad sigue insistiendo o se mete en cosas que no debería meterse. Es fundamental el elemento de saber hacer pérdida en la mentalidad del innovador. Pero hay otras dos cualidades muy importantes y muy interesantes en esto de crear algo nuevo, en este caso, ¿no es cierto?, crear un producto que satisfaga la necesidad del mercado. Para eso se requiere sumergirse en la incertidumbre de no saber realmente en qué va a cristalizar todo esto que estoy haciendo. Eso se llama tolerancia a la incertidumbre. El que es precipitado y cree que rápidamente ya logró tener una respuesta, la verdad es que se empieza a inventar necesidades en el mercado o empieza a construir alternativas muy poco interesantes. Para enamorarse bien hay que tener la necesidad de tener pareja. Por eso que nos enamoramos después que dejamos la casa de los papás. O sea, para poder enamorarse hay que separarse de los padres, porque si uno es mamón, la verdad es que no va a querer ni va a buscar con esa intensidad y esa pasión y con esa idealización, ¿no es cierto?, meterse en el proyecto que significa hacer pareja.
proyectos además de muy altas probabilidades de fracaso y sin embargo nos seguimos metiendo. O sea, ¿cómo nos entusiasmaremos, ¿no es cierto? ¿Cómo nos vendrá esa necesidad? Pero para tener esa necesidad hay que tolerar la incertidumbre. El que llegue y se mete con la primera persona y contigo pan y cebolla y se casa. Yo escribí un libro, se llama El amor después del amor, justamente a propósito de esto, de lo importante que es tolerar la incertidumbre para elegir bien y tolerar la frustración. La frustración de no poder satisfacer muchos deseos que uno tiene durante todo ese periodo, ¿no es cierto? Y lo mismo el innovador. La frustración que significa no poder satisfacer muchas veces el tener un sentido en lo que está haciendo, no poder cachar para dónde va la cosa y sin embargo trabajar y trabajar con el riesgo de que todo esto sea estéril, con un alto riesgo. Tolerancia a la frustración y tolerancia a la incertidumbre, capacidad de enamorarse, rasgos fundamentales del innovador. Ustedes saben que en Estados Unidos hace como 30, 40 años, una profesora en un curso de niñitos de 5 a 6 años les dijo, miren, yo tengo un montón de chocolates aquí, pero voy a salir a dar una vuelta, me voy a demorar media hora, tengo que hacer un trámite. Los que quieran un chocolate que levanten la mano al tiro. Los que me esperen a la vuelta les voy a dar 2 chocolates. Un grupo levantó la mano y otros esperaron a que la profesora volviera. Los americanos, como les gustan estos estudios prospectivos, 40 años después miraron la calidad de vida de estos niños y niñas en relación a los que habían levantado la mano y los que no la habían levantado. Curiosamente se encontraron con que aquellos que habían esperado a la profesora puntuaban mucho mejor en todas las áreas que reflejan calidad de vida. Mejor relación de pareja, mejor relación social, mejor nivel en el trabajo, mucho mejor remuneración y muchos mejores cargos en términos, mejor aceptación social incluso. Todos quedaron perplejos, pero ¿qué puede ser esto? Lo que les estoy diciendo, la capacidad de tolerar la frustración y la incertidumbre, la frustración de no estarse comiendo el chocolate, ¿no es cierto?, mientras el cabro al lado se estaba comiendo el chocolate, y la incertidumbre de, ¿la profesora volverá o no volverá? Quizá hice un pésimo negocio en esto, estoy apostando muy alto. Pero esa situación del cabro que está frustrado y con incertidumbre echa a andar la cabeza. A ver, capaz que no venga la profesora. En ese caso yo voy a hablar con la directora y le voy a decir que aquí me hicieron una estafa. Capaz que voy a llegar a la casa y mi mamá me va a dar 3 chocolates, porque cuando me hacen una injusticia ya me... Empieza a construir respuestas. Ahí viene la creatividad. Ahí cristaliza la creatividad. Entonces, innovador es alguien que tiene capacidad de tolerar la frustración, de tolerar la incertidumbre y esa capacidad de idealizar un proyecto sabiendo después relativizar que muchas de esas idealizaciones se van a venir abajo, con el dolor que eso implica y con la frustración, ¿no es cierto?, que eso implica. Por lo tanto, esa mentalidad del innovador yo creo que puede ayudar muchísimo a este cambio de una mentalidad empresarial propia de la modernidad. Cuando hablo de la modernidad estoy hablando de hace 500 años, que nace, ¿no es cierto?, con Galileo, el método científico, pero en la empresa hace 200 años. Y con la sensación entonces de que con la ciencia y la tecnología vamos a controlar y dominar el mundo. Eso ha cambiado. El mundo hoy día es distinto. Y los innovadores yo creo que pueden fertilizar un poco esa mirada diferente, porque el innovador necesariamente se ha tenido que meter en los sistemas complejos. Algo de lo que mencionó Alfonso. Estamos en un ecosistema de complejidad que es tremendamente importante. Y por último, el innovador cultiva algo que no cultiva el racional de la mentalidad moderna típica de lógica racional y que mira siempre las cosas en una cadena de sucesos lineales. El innovador está siempre a la pesca y sabe que de repente salta la liebre. El innovador es arriesgado. El innovador está siempre en un juego donde él tiene una especie de fe y confianza en que las cosas en algún momento le van a dar algún rédito. Él juega a que se está moviendo en un sistema como salir a pescar. Tiro aquí, tiro allá, el agua está más quieta, la luz, el sol, la mañana, y de repente sabe que le va a pescar, y ahí va a sacar, ¿no es cierto?, él su salmón, ahí va a obtener. Pero al acostumbrarse a eso, tiene una mentalidad que es la que genera los grandes descubrimientos. ¿Ustedes creen que los grandes descubrimientos se han hecho a través de una planificación lógica de que vamos a llegar a esto? No. La penicilina se descubrió porque estaba buscando algo en la gripe y se dio cuenta que había unos hongos que de repente empezaron a avanzar y a limpiar el sistema de bacterias. Los rayos X era un sistema
que usaban, ¿no es cierto?, para jugar con objetos y mirarlo en 3 dimensiones, hasta que alguien de repente puso la mano y se dieron cuenta que miraba los huesos. Los endulzantes. Los endulzantes eran unos compuestos químicos que unos tipos, por no lavarse las manos, de repente se pasaron la lengua y era súper dulce. El microondas. El microondas era un sistema de rayos que usaban en la Segunda Guerra Mundial y que después, investigando mucho, trabajando con estos temas, de repente alguien se dio cuenta que cuando trabajaba con esto se le derretía el chocolate en el bolsillo. América se descubrió, América se descubrió buscando las Indias. Esto es lo que se llama el chiripazo, que los americanos lo llaman el serendipity, ¿no es cierto? Es una historia italiana de un señor de 3 príncipes de Serendipitia, donde en realidad siempre las cosas las encontraban por hallazgo fortuito. O sea, tiene la capacidad innovadora de poder pescar de repente un elemento que lo lleva a la creatividad. Y esa flexibilidad es propia de esa mentalidad. Esas 4 grandes características: tolerancia a la frustración, tolerancia a la incertidumbre, y desde esa necesidad ser capaz de idealizar un proyecto, enamorarse de él, al mismo tiempo perder esas idealizaciones a pesar de que duela, y estar siempre atento y flexible a los cambios en el medio ambiente para crear algo, es propia del innovador. Y es tremendamente interesante, pueden ser ustedes. Esto es cambio de la mentalidad de la era moderna a la posmoderna. Yo les estoy hablando de un cambio cultural. Y este cambio cultural se viene, y uno lo nota cuando habla con empresarios que ya están en retirada, por decirlo, empresarios mayores, cuando habla con empresarios jóvenes o con cabros jóvenes. Uno se va dando cuenta, uno lo ve cuando escucha a políticos ya un poco añosos, ¿no es cierto?, de políticos jóvenes. Hay una mentalidad distinta. Pero el segundo punto: ¿por qué la innovación es necesaria al interior de las empresas? No les voy a decir las cosas obvias que ustedes saben, muchas de las cuales también las señaló Alfonso. Hay que innovar porque en el nivel de competencia y de complejidad que tenemos hoy día en el mundo, tenemos que construir nuevas alternativas y nuevos productos, o además tenemos que inventar nuevos negocios, porque si no las empresas no funcionan, ¿no es cierto? Se las come la competencia y por lo tanto hay que estar atento a eso. Pero quiero mostrarles un elemento distinto y que es muy importante. La mentalidad innovadora en las empresas ayuda a la sustentabilidad de la empresa, a su mantención. No solo a generar nuevos productos o más éxito, ayuda a que la empresa llegue a mantenerse a través del tiempo. ¿Y eso por qué? Estamos en un sistema que se llama hoy día sistemas complejos. O sea, después que pasamos de la modernidad en este encantamiento de que íbamos a cambiar el mundo a través de la ciencia y la tecnología, y a través de las ciencias sociales incluso, ¿no?, y del marxismo y del nacionalsocialismo, todas con unas lógicas en que, sabiendo claro hacia dónde íbamos a construir otras cosas, empezamos a encontrarnos primero con el fracaso de todos esos proyectos, y segundo con que los pensadores desde las mismas ciencias empiezan a decirnos: ojo, este pensamiento lineal no nos da cuenta de la realidad. Y aparece un Heisenberg que dice: mire, o conocemos el espacio o conocemos el tiempo, pero no se pueden conocer las dos cosas. Y el teorema de Gödel, un modelo matemático que dice: no se puede describir la realidad en forma completa. Y aparece posteriormente otros autores, incluso como Maturana, que empiezan a decir: los sistemas complejos tienen variables que nosotros no entendemos, que cuando coordinan entre ellas producen estados emergentes. Y estos sistemas emergentes son más difíciles todavía de poder aprender bien. Y aparece Freud y dice: si además tenemos un sistema inconsciente que hace que las relaciones sean muy confusas, somos animales de autoengaño. Y tenemos que estar siempre mirando debajo del agua, porque la verdad es que no sabemos bien cuáles son los propósitos del otro. Y detrás del amor a veces hay una apariencia perversa de manipulación. Y aparece más recientemente algunos estudiosos que dicen: el papel del azar en la vida personal, en la vida de las empresas, en la vida de los gobiernos, juega un papel mucho más grande de lo que ustedes se imaginan. Taleb y los cisnes negros, que ustedes deben haber leído, ¿no es cierto? Y por lo tanto, el azar y lo impredecible se mete en nuestra realidad. Y aparece Kahneman, premio Nobel, el primer psicólogo con premio Nobel en economía, porque estudiando esto, que dice:
los seres humanos tenemos sesgos cognitivos, falacias narrativas que nos hacen ser muy, pero muy ciegos frente a la realidad. Y por lo tanto la realidad se nos arranca porque somos flojos para pensar mentalmente. Y empezamos a encontrarnos entonces con una realidad de sistemas complejos que ya no es tan fácil abordar. Y por lo tanto las empresas están expuestas a estos hechos impredecibles. Como decía Alfonso, ¿qué pasó con Nokia y Blockbuster? ¿Quién se iba a imaginar que iba a aparecer aquello que apareció? Y las empresas de ustedes están con unos cisnes negros. Cisnes negros son hechos que no se pueden predecir, absolutamente destructores, o sea, generan cambios tremendos. Y claro, después cuando ya pasó el hecho uno puede decir, no, mira, si la verdad es que esto venía por tal cosa. Son puros cuentos que nos contamos, pero que no tenemos ni una capacidad de predecir. Por lo tanto, cada vez va existiendo más conciencia de que la estabilidad de la empresa tiene mucho que ver con la capacidad que tengamos de imaginarnos cuáles pueden ser nuestros cisnes negros, cuáles pueden ser nuestros hechos que pueden debilitar fuertemente a la empresa. Pero yo les estoy hablando de imaginarse. Para tomar las medidas preventivas necesarias. ¿Y quiénes son los campeones en estas imaginaciones? No son los gestionadores de la empresa. No es el gerente ni el administrativo que tienen una mentalidad, que son muy útiles, quiero decir que muy útiles, pero no es ese, es el que tiene una mentalidad innovadora. Y no solo eso, en el momento en que se produce la situación crítica en la empresa porque apareció aquello que no nos habíamos imaginado, ¿quiénes son los mejores administradores en una situación de crisis, en que la complejidad es altísima y donde las lógicas causalistas, la verdad es que son muy brutas? Nuevamente, la mentalidad innovadora. La mentalidad innovadora tiene una importancia entonces muy grande en la empresa, del punto de vista no solo de la creación de nuevos productos, también del punto de vista de su sustentabilidad en el tiempo. Esto es lo que Taleb dice: la verdad es que en la vida hay que más bien construirse como alguien robusto y ser antifrágil, porque lo que a uno le liquida la vida es la fragilidad, no estar bien preparado frente a cosas que no podemos predecir. Y él es muy crítico contra todos aquellos agoreros que dicen que saben lo que va a pasar. Por lo tanto, es importantísimo para la empresa el cultivo de la innovación. La verdad es que aportar a la innovación es arriesgado. De partida, porque el innovador no muestra resultados consistentes permanentemente. En la universidad, por ejemplo, el innovador es el investigador científico y muchas veces produce una situación de mucha impaciencia. ¿Qué está produciendo? ¿Por qué no está trabajando determinado tema? Pero hay que dejarle vuelo a la creatividad, porque el innovador es aquel que va a encontrar creatividad en la medida en que se cristalice una respuesta que no está precondicionada, no se puede precondicionar. Entonces, hay algunos autores que dicen hay que destinar un cierto porcentaje a la innovación. Por supuesto que no puede ser todo pura innovación porque generaría una sensación de incertidumbre muy grande, pero las empresas deben destinar un porcentaje a la innovación por los elementos que les he dicho, pero además por otros elementos, por el efecto irradiante que tiene la mentalidad innovadora al interior de la compañía. O sea, la mentalidad innovadora también es buena que la tenga la gente que maneja y gestiona la empresa de un punto de vista mucho más pragmático, más concreto y desde una lógica más racional. Y por lo tanto, es muy importante que esa mentalidad innovadora se cultive. Eso significa apoyar a los innovadores, porque se puede tener muchas veces la sensación dentro de la empresa, los innovadores son los que juegan a pensar o están viendo alternativas, con lo cual se le aumenta la incertidumbre. Y uno de los temas difíciles de innovar es vivir en un cierto grado de incertidumbre. Si además la empresa no le da apoyo, la aceleramos la incertidumbre y por supuesto que eso aumenta la angustia y la angustia es enemiga de la creatividad. Por lo tanto, en las empresas hay que tener una actitud de apoyo y desarrollo de la innovación y de las personas que hacen innovación como un trabajo muy apreciado. La tercera idea. La primera idea era
La identidad del innovador, ¿no es cierto?, es interesante y puede fecundar la mentalidad empresarial de la modernidad para transformarla en una mentalidad del siglo XXI, donde elementos centrales como son la creatividad, que implican tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, capacidad de enamorarse del proyecto, pero al mismo tiempo aterrizarlo. Segunda idea importante, las empresas requieren innovación no solo para poder crecer más, ni para desarrollar nuevos negocios y productos, la requieren porque estamos metidos en un sistema de un alto nivel de complejidad con una aleatoriedad y un azar muy grande que hace que las empresas tengan una fragilidad en sí mismas, situación que puede ser de alguna manera prevenida y reforzada desde la actitud innovadora. Y tercera idea, la actitud de innovación tiene que ver, y esto ya estoy cambiando desde el oficio de innovador, ¿no es cierto?, me voy desplazando más bien hacia una actitud innovadora que todos tenemos que tener frente a la vida. Y en esta actitud innovadora va muy de la mano con la obtención de bienestar subjetivo, o sea, de felicidad. ¿Por qué? Hay que tener cuidado con los conceptos de felicidad tan manoseados que se venden hoy día en todas partes y en manuales de autoayuda y son muy divulgados y que a mí me parecen en general de muy mala calidad. Porque están basados en una concepción de la felicidad muy en el estilo simplista de algo como un producto de consumo y que se puede improvisar. La verdad es que el crecimiento en bienestar subjetivo y en felicidad no va por ese lado. Va más bien por la capacidad que tengamos de enfrentar situaciones difíciles en la vida. No quiero negar el papel importante que tienen los placeres sensoriales, los placeres vanidosos. Me compro un auto y me luzco frente a mis amigos, tengo una casa estupenda, todos esos placeres. Ando con una pinta impecable, me compro ropa estupenda, me veo regia, placeres vanidosos. Como rico, placeres de confort, ¿no es cierto? Tengo lugares cómodos. Todo eso está bien, forma parte de la felicidad. Pero la verdad es que ustedes saben que existe lo que se llama, desgraciadamente, la adaptación hedonista. Uno se adapta en general a todos esos placeres. Y por eso que las personas más ricas no son más felices. Si no fuera así, es decir, por supuesto, mientras uno más bienes tiene, más recursos, más placeres hedonistas se puede dar y más feliz sería. Pero eso no es así. Pasado un cierto sueldo ya, la verdad es que incluso empieza a ser contraproducente. Para los americanos es como 2,5 millones. En los europeos es cerca del 1.000.000 de pesos, pero con muy buenos sistemas sociales. A partir de ahí, la verdad es que... ¿Y por qué? Porque hay otra variable que es la que depende el nivel de paz, el nivel de tranquilidad, el nivel de felicidad en un sentido más profundo. Y que tiene que ver con, por ejemplo, acá ustedes, en este momento, si tuvieran que puntuar en relación a la felicidad, va a depender de si están en un estado mental en el que me van siguiendo respecto de lo que yo les voy diciendo. Si yo les estoy hablando en un lenguaje que no entienden nada, absolutamente críptico, me puse a hablar de temas psicoanalíticos profundos, ustedes se empiezan a aburrir, me empiezan a decir esto está cada vez peor, que lata más grande no debería haber venido, o estoy cada día más tonto, yo creo que cada día entiendo menos, quizás esto no está a mi altura. Y uno empieza a angustiarse, a culparse, a tener una sensación de incomodidad, ¿no es cierto? Y se te afecta el nivel de felicidad. O, si yo les estoy hablando puros lugares comunes de cosas que ustedes conocen y la verdad es que no les aporto nada, se empiezan a aburrir, que es otro elemento que desgraciadamente echa a perder el nivel de felicidad. Por lo tanto, ¿de qué depende el que ustedes tengan un nivel acá de contento, de satisfacción, de un estado de bienestar? De que puedan seguirme. Y eso depende de los recursos que ustedes tengan. Si ustedes no hubieran aprobado la secundaria, difícilmente me van a seguir porque les va a costar seguir las ideas y las construcciones gramaticales, incluso de las ideas que yo estoy diciendo, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no van a estar adecuados. Entonces, ¿qué significa? Que tienen que, y si acá, por ejemplo, yo tuviera colegas especialistas en estos temas, van a empezar a aburrirse, van a decir estas cosas son demasiado obvias para nosotros. O sea, el nivel de recursos mentales es decisivo. ¿Pero qué significa tener recursos mentales en la vida? Saber hacer experiencias. Saber hacer experiencias para que la vida a uno le vaya dando experiencias interesantes para que, ustedes saben que la vida es cada vez más difícil. Este cuento de que no, cuando yo jubilo, a medida que pase la vida voy a estar... No, la vida es cada vez más difícil.
O sea, a medida que va pasando, uno se separa de la mamá, lo pasa pésimo, después en la adolescencia tiene que irse de la casa, después hay que casarse, construir un proyecto, tener que elegir pareja, después todo se va haciendo y después empieza la situación de limitación física, enfermedad, se mueren los amigos, se mueren los padres y la cercanía de la muerte. O sea, las respuestas son cada vez más exigentes. ¿Y de qué depende que uno las pueda responder de tal manera de que pueda sintonizar con una vida grata? De los recursos mentales que tenga. Si no tengo respuesta frente a estas preguntas complejas de la limitación, del sentido de la muerte, de las pérdidas, de que me fue mal, de que me salió un hijo complicado, todo eso, la verdad es que ustedes dicen no importa, pues si hay manera, lo puedo negar todo eso y me las arreglo. Aumenta la persecución interna. Estos temas uno no se salva. Entonces uno va necesitando cada vez más tranquilizante, cada vez más hipnótico, cada vez más trago, o mujeres jóvenes, cada uno aquí tiene su manera de resolver el tema, ¿no es cierto? Claro. Pero el hecho es que uno tiene que aumentar el nivel de excitación. Pero ojo, el nivel de excitación no es sinónimo de felicidad. En este país hay una manga de aburridos que andan buscando el nivel de excitación, porque no tienen recursos mentales para poder fascinarse con las cosas simples de la vida. Porque eso no se improvisa. ¿Por qué les digo esto? Porque la mentalidad innovadora apunta a esta capacidad de hacer experiencia de manera interesante en la vida, tolerando la frustración, pensando y construyendo respuestas creativas. En mi experiencia clínica, la estabilidad afectiva de una persona, que también es un índice importantísimo de la felicidad, si no pensamos en la felicidad como este estado de éxtasis, tiene que ver con la calidad. A ver, a Freud le preguntaron, de hecho, oiga, usted que es tan sabio, ¿qué hay que hacer para ser feliz? Y él dijo dos cosas, que hasta el día de hoy son absolutamente válidas. Amar y trabajar. Y cuando uno trabaja con personas en la intimidad, yo hago trabajos de psicoanálisis, o sea, a veces 4 sesiones semanales por varios años. O sea, se pueden imaginar el nivel de profundidad con el que uno se acerca al funcionamiento mental. La verdad es que la calidad de las relaciones íntimas en el mundo del amor son tremendamente decisivas. Las relaciones íntimas en el mundo del ser humano no son muchas. Es la relación que uno construye con sus hijos, la que construyó y construye con sus padres, la relación de pareja. Esa es una relación por muchos años. Si uno no se separa son como 80 años, 70 años. Y la relación con Dios para el creyente. La relación con Dios también puede ser una relación en intimidad tremendamente nutritiva y enriquecedora, con muchas más exigencias mentales que la relación con una persona concreta, con mucho más tendencia al infantilismo y a la tontera, pero cuando es lograda es una relación muy interesante y muy enriquecedora. Y por ahí algún amigo o un hermano, que rara vez se logra, las relaciones íntimas son difíciles. El nivel de calidad de las relaciones íntimas y el nivel de calidad del trabajo determinan mucho esta estabilidad. Pero cuando hablo del nivel de calidad del trabajo, estoy hablando de lo que les estaba diciendo recién. Que en realidad en mi oficio lo que me fascina y me cautive no es la plata que voy a ganar, sino que el proyecto en sí mismo. Esto es lo que se llama la motivación intrínseca. Motivación que tienen hasta los animalitos. Ustedes saben, a los monos, por ejemplo, un grupo Ducci famoso dejó unos monos, él se fue a hacer otras cosas y dejó, por razones de dejación, dejó una serie de artefactos que eran unos candados con unas cosas por las cuales iba a hacer un experimento. Y se sorprendió porque cuando volvió estaban los monos ahí armando y desarmando. Armaban y desarmaban los candados. Y no le había dado ninguna pastilla, ningún dulce, ninguna caricia, nada, ninguna gratificación. Entonces digo, esto no puede ser si la mente funciona a través de las gratificaciones. Y construye el concepto de motivación intrínseca. Tenemos una motivación hacia ciertas actividades en las que nos ligamos de una manera emocional. Pero para eso hay que tener una actitud innovadora. No se crea vínculo donde la motivación se alimente si no es desde esta tríada que yo les explicaba. Desde esta tolerancia a la frustración, en el fondo desde este trabajo emocional. Inevitablemente construimos desde el trabajo emocional. Por eso que me dan sarpullido esos conceptos de felicidad. Mira el vaso lleno. No te preocupes que tú, si te propones, vas a ser feliz y una cantidad de tonteras. La felicidad no se improvisa. La felicidad se construye y se construye con recursos que implican trabajo emocional. Tolerancia a la frustración, tolerancia a la incertidumbre, capacidad de idealización, de hacer las pérdidas. Y esto en la vida del trabajo
y también en la vida amorosa. Es una variante importante en la vida amorosa, como uno se ocupa del otro desde esta perspectiva de las cosas del otro. Pero eso nos daría para hablar mucho. Me estoy más bien refiriendo a lo del trabajo. Y al ocio. Hoy día en nuestra sociedad el ocio va formando cada vez una variable más importante. ¿Qué nivel de creatividad tenemos frente al ocio? Por eso que la mentalidad innovadora es fecundadora de esto también y nos va ayudando a vivir en el ocio durante nuestra vida activa, pero también hacia la jubilación. Existe la fantasía de que cuando jubile, ahí sí que voy. La página más visitada en la web es la de la jubilación. ¿Cuánta plata llevo en la...? Y la gente cree que con la plata que va a tener en la jubilación va a ser feliz, la cuincha. No tiene nada que ver. La calidad de la jubilación va a tener que ver con dos variables. Con la calidad de las relaciones amorosas que internalizó durante su vida hasta la tercera edad. Y segundo, con la calidad de su relación de trabajo. Si hay un cultivo de la motivación intrínseca a la relación del trabajo, esa persona va a ser vigente hasta los 70, 80 años. Usted dice, pero si lo echan de la empresa, les aseguro que va a innovar y va a hacer otra actividad o se va a dedicar a un hobby que va a tener características que le van a llenar la vida exactamente igual como antes que dejar el trabajo. Yo ya conversaba con un empresario importante de manejar el directorio y todo, y me decía, ¿por qué pasa que la gente con experiencia va quedando fuera de las empresas? ¿Te pasa lo mismo entre los médicos? No, le decía yo. Lo que pasa es lo siguiente. Tenemos una relación muy empobrecida con el trabajo. Y la gente trabaja para ganarse los porotos o para comprarse cosas o tener harta plata y darle el palo al gato. Y pensando que con eso va a ser feliz. ¿Y qué pasa con eso? Que esa relación con el trabajo sin motivación intrínseca hace que a los 45, 50 años, y eso se trasluce si el ser humano en ese sentido somos en cierto sentido transparentes, en el trabajo me empiezan a dar cuenta. No, este gallo lo que quiere es cortar el bono a fin de año, por eso que las medidas que está tomando, o sea, lo que era antes motivación por el trabajo en sí mismo, se va quedando cada vez más claro que es una motivación por los recursos. Y va siendo una persona que va perdiendo la motivación respecto de su oficio. Y por lo tanto se va poniendo menos creativo, más repetitivo. Y claro, llega a los 55 años y la empresa le dice, ¿sabe? No necesitamos su servicio. A veces en forma injusta o justa, pero muchas veces pasa eso. En actividades como las nuestras en que prestamos servicio, a mí me toca ver profesionales que prestan servicio, que en realidad siguen prestando servicio, pero con una amargura terrible, aburridos, siguen haciendo lo mismo nomás, y siguen viendo pacientes, y siguen atendiendo juicios, pero porque quiero ganarme plata para poder tener una mejor jubilación, o porque quiero irme a no sé dónde, al sur después cuando ya termine, pero el trabajo en sí mismo, ¿no? En cambio, sí hay colegas que han estado siempre estudiando, que siempre quieren resolver el caso, que cada situación es una situación nueva que los llama a la innovación, a construir una respuesta, a conversar con los colegas, a crear. Y esos colegas siguen manteniéndose trabajando hasta los 80 años a veces y siguen siendo personas muy escuchadas por los demás, porque dicen, este gallo sabe mucho, este gallo es muy sabio, este gallo tiene un buen consejo. El otro se fue aplanando. Se fue aplanando, aplanando, y la verdad es que a nadie le interesa lo que piensa porque sabe que va a salir con una cosa más o menos ya sabida y que todo el mundo maneja y lugares comunes. El tema de la innovación está en el corazón mismo hoy día del siglo XXI. En la medida en que nos dimos cuenta, Freud, todo el nacimiento de la psicología y los estudios posteriores que han cuestionado esa capacidad ingenua de creer que vamos a controlar el mundo a través de una lógica racional, que en realidad el mundo se vive de una manera mucho más artística, mucho menos planificada, donde para poder pasarlo bien hay que construir recursos que le permitan a uno tener herramientas suficientes para poder enfrentarse bien a eso. Y eso, uno de los elementos importantes es la innovación. Y el innovador, en cierto sentido, es un privilegiado. Pero tiene que tener este aguante que les digo, no es fácil. Es como mi actividad. Yo me siento en cierto sentido privilegiado porque esto de trabajar ayudando a personas y conociendo el mundo interno es algo que hoy día, desde el punto de vista de la sociedad y la cultura, es tremendamente interesante. Y bueno, coincide. Ahora,
mi trabajo es súper pesado. O sea, meterse en las personas y todo lo demás tiene una serie de costos y todo lo que ustedes puedan imaginarse. Pero es interesante. Yo creo que la actividad del innovador va por la misma línea. Es una actividad exigente, pero una actividad que creo que apunta al siglo XXI. Si esto lo pudieran entender los políticos, los empresarios, sería, pero, fantástico. Y termino con un comentario que está tan de moda. No quiero aburrirlos más, porque en realidad ya estamos listos al cóctel, ¿no? Que es un tema que tiene que ver con la ética. Yo creo que podríamos disminuir las transgresiones éticas en la medida en que nuestras codicias y nuestros afanes concretos por obtener gratificaciones, confort y estados de exaltación tuvieran menos intensidad. Tendríamos una valoración mucho mayor hacia el riesgo, hacia esta actitud innovadora, hacia esta actitud de la persona creativa que tolera la incertidumbre, tolera la frustración porque sabe, tiene fe, esto se llama fe científica, no religiosa, porque tiene fe científica en que en algún momento va a cristalizar algo interesante, porque se maneja con una mentalidad de siglo XXI, no con una mentalidad moderna, antigua. Y yo creo que esas personas tienen una actitud más heroica frente a la vida, más valiente. ¿Y la ética en qué consiste? En, de alguna forma, respetar a los demás sin tener esa voracidad, sin tener esa actitud de que lo quiero todo para mí, quiero satisfacer mis necesidades y mis pulsiones, donde la motivación está puesta en cosas con un sentido un poquito más trascendente. Hoy día todos calculan cómo voy a enlapar con esto, cuánto voy a ganar acá, cuánto público me voy a ganar, cuántos votantes tengo a mi disposición, qué es lo que voy. Esa mentalidad, que es una mentalidad, la verdad, que manipuladora, una mentalidad que tiene una concepción de la vida muy pobre todavía, es la que tenemos que desterrar. ¿Se imaginan políticos pensando a 50 años plazo y sin pensar ni cortar el queque para su lado? Empresarios en esas mismas actitudes, haciendo las pérdidas necesarias a veces sin tener que transgredir situaciones por obtener más ganancias. Sería otro mundo, pero se fijan que esta es una ética no de la prohibición ni del castigo. Esta es una ética que surge desde la humanización. La medida en que somos seres humanos con más libertad, con más capacidad creativa, con más motivación intrínseca, nuestras gratificaciones van a estar puestas en cosas mucho más interesantes que en cosas tan espurias como ganar tanta plata ni tener tantos rendimientos económicos. Para allá debemos apuntar. Esto es lo que quería contarles. 4 puntos centrales. 1, les repito, la innovación es una actitud mental y es un oficio que por sus características mentales resulta muy interesante y muy sintónico con el siglo XXI. Y que tiene la capacidad, creo, de llevar incluso desde la mentalidad empresarial rígida, monolítica, anterior, que dio grandes aportes, cada cosa en su cultura, a lo que es una mentalidad empresarial del siglo XXI. Segundo, que la mentalidad del innovador, con las características que les he descrito, es necesaria al interior de la empresa, no solo para su mayor crecimiento y desarrollo, sino que para protegerse y hacerse más robusta. Tercero, que la mentalidad de la innovación, y ahora como actitud incluso, es tremendamente sintónica con calidad de vida, bienestar emocional y felicidad. Y por último, que eso nos puede llevar a niveles mucho mayores de convivencia, respetando la ética, que es lo que nos permite vivir como verdaderos hermanos. Gracias.